Bueno, buenas tardes. Nos encontramos reunidos el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa el 3 de octubre de 2019 para celebrar la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de este tribunal. La orden del día se les hizo llegar con anterioridad. Se pone a su consideración, magistrados, por favor. A favor, presidente. Como primer punto, vamos a pasar el uso de la voz a la secretaria general para efecto de que desarrolle la orden del día. Perfecto, gracias. El primer punto es dar fe de que están los tres presentes como integrantes de este comité de transparencia, que son el magistrado Moreno Sada como presidente del comité, el licenciado Alberto Loaiza Martínez, integrante, y el magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, integrante también. Habiendo quórum y aprobado que fue el orden del día, les comento que el objeto de esta sesión es presentar para la aprobación en su caso el planteamiento de reserva de información que plantearon las 4 salas de este tribunal en relación a una información solicitada por un ciudadano vía acceso a información pública en una cuestión muy específica que fue, el objeto de la solicitud era saber los juicios en trámite en cada una de las salas pendientes de concluir, y quería que se le desglosara con número de expediente y que se le mencionara el quantum de las prestaciones reclamadas. Sobre este punto del quantum es que las salas están haciendo una clasificación de reserva, que es la que se somete hoy a consideración del comité para efecto de ver si la van a aprobar esa reserva o no. La resolución que se propone como fundamentación está mencionando el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de acceso a la información en su artículo 6, apartado A, y este establece un claro principio de que todo acto de autoridad es de interés general y por ende susceptible de ser conocido por todos. Sin embargo, este derecho a acceso a información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes. Ya así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la tesis Derecho a la Información, su ejercicio se encuentra limitado tanto por los intereses nacionales y de la sociedad como por los derechos de terceros, y se transcribe la jurisprudencia. En atención entonces a este dispositivo constitucional, se obtiene que la información que tiene bajo su resguardo cualquier sujeto obligado encuentra como excepción aquella que sea temporalmente reservada o confidencial en los términos establecidos en las leyes aplicables. En el caso concreto, se advierte que la información solicitada debe ser clasificada como reservada con base en los artículos 113, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, fracción 15, 106, 107, 108, 110, fracciones 10 y artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, séptima, fracción primera, 30º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas aprobadas por el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, artículo 15 del Reglamento del Tribunal en materia de transparencia, artículos 158, 160 y 161 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, y hacemos transcripción de todos estos preceptos en el cuerpo de la resolución. De conformidad con estas disposiciones legales aplicables, se advierte que en el supuesto de que un procedimiento judicial se encuentre en trámite, es decir, que su resolución no haya causado estado o simplemente no tenga resolución, se debe clasificar la información como temporalmente reservada. Así lo establece uno de los dispositivos legales que acabo de mencionar. Por otra parte, los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia del Estado
establecen claramente cuál es el tipo de información fundamental que se debe publicar en los portales de los sujetos obligados sin que sea necesario que lo solicite persona alguna, es información pública de oficio. Como motivación, en la resolución se está diciendo que existe un inconveniente legal para poner a disposición del solicitante la información requerida, pues su divulgación vulnera la conducción de un expediente judicial en tanto no ha causado estado. En función de esto, queda claro que el legislador optó por reducir el acceso a la información jurisdiccional a un momento procesal concreto, marcado en todo caso por la solución definitiva del expediente, de donde es posible extraer, por tanto, que toda información que obre en un expediente judicial previo a su solicitud se entenderá como válidamente reservada. Aunado a lo anterior, en el caso concreto, y se establece en la resolución, debe precisarse que la información requerida por el solicitante referente al quantum de prestaciones reclamadas no es un dato que se encuentre contenido en ninguna base de datos material o virtual, es decir, no es registrado en nuestros sistemas de control de expedientes, libros electrónicos o cualquier otro registro por no tener relevancia jurídica, atendiendo a la naturaleza del juicio contencioso administrativo, pues en esencia lo que se pretende es analizar la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, independientemente de que su nulidad pudiera conllevar el establecimiento de una condena de naturaleza económica. Debe precisarse que las sentencias de condena que ordenan un dar a la parte actora en algunos casos son de naturaleza económica. Sin embargo, esa información no es posible cuantificarla, dado que los expedientes que se encuentran en trámite aún no representan un monto económico, pues ello se determina en su caso en la sentencia que resuelve el juicio, siempre y cuando sea una sentencia ejecutoria, o bien hasta que se resuelva el recurso de queja que en su caso se ha promovido por alguna de las partes al estimar que la condena es excesiva o defectuosa. Asimismo, es de hacer notar que la cuantía en su caso se determina en ocasiones cuando se declara ejecutoria una sentencia o bien hasta el momento en que se determina que la autoridad ha cumplido cabalmente con la sentencia y se ordena el archivo del asunto. Es importante destacar que no existe ninguna disposición legal que obligue a este tribunal a guardar un registro, en un registro el dato para efectos estadísticos, el dato del quantum. La única forma de conocer este dato de los asuntos sustanciados en el tribunal es analizando y revisando detallada de forma física y material cada uno de los expedientes registrados en los índices de las salas, lo cual no se ha realizado en virtud de no ser necesario el conocimiento de dicho dato para actividad alguna relacionada con las obligaciones de este tribunal. Así también es importante destacar que hay expedientes en los que no hay una cuantía, aun cuando el asunto esté concluido. También se hace una síntesis en cuanto a la prueba del daño, en caso de que no se clasifique como reservada la información, y que básicamente está relacionada con la conducción del expediente judicial previo a que cause estado. En las relatadas condiciones y de conformidad con el artículo 161 de la del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, se determina la reserva de la información temporal, pues será pública una vez que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, esto es, que cause estado el procedimiento jurisdiccional. Por lo anterior, se propone como puntos resolutivos de esta sesión del comité que se confirme la clasificación de la información como reservada de manera temporal que plantearon las salas del tribunal y que se publique la presente resolución en el portal de obligaciones de transparencia y se informe asimismo al Instituto de Transparencia del Estado. Es cuanto. Gracias, secretaria. Magistrado, se somete a su consideración el punto de acuerdo. Magistrado Montero. Previo a mi voto, yo quisiera más cuestionarle a la secretaria. La solicitud de acceso al ciudadano utiliza la palabra prestación, ¿verdad? Utiliza la palabra quantum de prestaciones reclamadas. Quantum de prestaciones reclamadas. Textualmente. Y por eso entendemos lo que viene en el escrito inicial de demanda. Porque al hacer una no siempre se incluye en el escrito inicial de demanda. Por ejemplo,
si están reclamando pago de salarios caídos o una cosa por el estilo. Eso no se determina hasta que se dicta la sentencia. Yo creo que de lo que me están exponiendo, creo que la respuesta que le quieren dar, por lo menos lo que entiendo y me gustaría que me dieran su punto de vista. Al dar respuesta, creo que hacen referencia a una vez que se condena, que ya pasamos, la prestación es lo que pide el actor en su escrito inicial de demanda, por lo menos en derecho civil siempre se ha manejado así, que sabemos que es distinta la demanda civil a la de nosotros, aunque la ley complementaria, pero bueno, yo me imagino, solo me puedo imaginar que el solicitante de la información, al utilizar la palabra prestaciones, hace referencia a aquello que se establece en el escrito inicial de demanda, y la respuesta que le estamos dando hace referencia a la sentencia propiamente, una vez desahogado el juicio. Te estás diciendo, no, ¿sabes qué? Esta información es reservada. Primero, no la tengo porque están varios en proceso. Y segundo, pues cuando la tenga, no siempre, incluso en los resolutivos de nuestras sentencias, menciona una cantidad específica. Muchas veces se tiene que llevar a cabo un incidente o bien se tiene que llevar a cabo un cálculo en sede administrativa para que... El detalle es que nuestra respuesta va encaminada a la sentencia. Si tú, repitiendo la solicitud, si él hace referencia a lo que son las prestaciones, que de acuerdo a la Real Academia Española dice costo o servicio exigido por una autoridad o convenio en un pacto entre 6 y 7 definiciones que maneja. Yo solo imagino que el solicitante está haciendo referencia a aquello que se estableció en el escrito inicial de demanda. Como es tan corta, pues me tengo que interpretar lo que su solicitud. Y si es la prestación que se estableció en el escrito inicial de demanda, para mí el escrito inicial de demanda, una vez que se presenta ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con el debido tildado correspondiente, puede ser solicitado en versión pública, posicionamiento fue sostenido en las anteriores sesiones y por ende no estoy de acuerdo en que sea clasificada como confidencial. Como reservada, discúlpeme. Aunado que sí estoy de acuerdo en que no es información pública de oficio, es decir, no es de aquellas que señala la ley que tienen que estar todo el año publicadas en nuestra, no es algo que tenemos que estar al tanto. Sin dicho lo anterior, estoy en desacuerdo con que sea clasificada como reservada, porque pienso que el particular lo que debería haber hecho, en mi opinión, es una solicitud más amplia, más específica, y en el caso porque por lo que veo pide miles de asuntos, ¿no? Pide de todos los juicios que se encuentran en trámite desde el año 1999 a la fecha. Obviamente estamos hablando de miles de asuntos, entonces el solicitante de información va a estar sujeto al pago de copias o escaneado correspondiente que señala la ley. Es decir, no te lo puedo entregar ahorita hasta luego. Entonces cumples con la condición que la ley establece cuando se trata de cantidades voluminosas, que es evidente, pero no por ser reservado. Entonces, como veo que el punto de acuerdo va hacia la reserva, yo me sostengo en mi criterio y lo voto en contra. Bien, magistrado. Licenciado Loaiza. Aquí no ha sido... este asunto es una petición. Sí. Esta petición se hizo a 3 salas. ¿Cuántas salas? A 4. A las 4 salas. A las 4 salas. Okay. A una sala sí se la... por una sala no hubo problema. Con la primera y tercera sala no hubo ningún problema con las respuestas. Fue con la segunda sala y sala auxiliar porque hubo un recurso de revisión. ¿Qué es lo que contestaron? ¿Por qué no hubo problemas con la tercera y con la primera? Yo creo que... Porque la primera y la tercera dieron la respuesta desglosada por número de expediente, por materia, por órgano de radicación, por años de todos los asuntos que tenían en trámite. Lo que no hicieron la segunda sala y sala auxiliar, que mencionaron, recibimos tantas demandas, dictamos tantas sentencias, que el solicitante saque por deducción o por resta
cuáles son los que están en trámite. Al respecto, el Instituto de Transparencia, al resolver un recurso de revisión promovido en contra de la respuesta, dijo que teníamos que entregar la información tal y como había sido solicitada por el peticionario, que no tenía por qué el peticionario estar haciendo operaciones aritméticas. Entonces, la unidad de transparencia, en atención a esta resolución del ITAI, mandó requerir a las salas para que proporcionaran la información tal cual había sido pedida, lo cual hicieron en su momento. Y en cuanto a la situación del quantum de prestaciones, dijo el instituto que ninguna de las dos salas, sala auxiliar y segunda sala, habían dado una respuesta satisfactoria. Se limitaron a decir que en sus archivos no obraba ese dato y que no estaban obligados a sacarlo. En cambio, las otras salas contestaron que se trataba de un dato que no siempre es detectable desde el escrito inicial de demanda, sino que la cuantía de los asuntos está vinculada directamente a la cuestión de la condena en las sentencias, y que esta cantidad a veces es definitiva hasta que se agotan todos los medios de impugnación por excesos y defectos en el cumplimiento. Entonces, el instituto determina que eso es prácticamente una reserva de información y que no lo validó el Comité de Transparencia. Por eso estamos en esta ocasión llevando a cabo esta sesión para efecto de que validemos o no la clasificación de reserva que hicieron ya todas las salas, porque ya la segunda sala y sala auxiliar lo plantearon así. Yo también a favor del proyecto, por lo tanto se aprueba por mayoría de votos. Al voto en contra aquí el magistrado Montero. Si no hay otro asunto que tratar, secretario, Es todo, se declara cerrada la sesión.